Buenos días, estudiantes del cuarto grado de secundaria. Hoy día nuestra semana número 8 de nuestra clase virtual. El tema viene a ser intervalos, pero nosotros sabemos que tenemos que conocer primero nuestro propósito, de qué se trata la clase, ¿no? Establecemos relaciones entre datos y la transformamos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales e intervalos. Acá hemos hecho la parte teórica de los intervalos. El intervalo cerrado se simboliza así, de esta forma. Esto viene a ser el intervalo cerrado. Ahí está, ese es el símbolo del intervalo cerrado. Y acá está la gráfica, ¿no? El intervalo cerrado, aquí hemos graficado AB. El intervalo cerrado se representa de esta forma. O sea, toda la parte circular está pintadito. Ahora, cuando es cerrado en ambos casos, viene a ser menor o igual, ¿no? A va a ser menor o igual a X, menor o igual a B. El intervalo abierto se simboliza de esta forma. Así viene a ser el intervalo abierto. Ahí está el intervalo abierto. Ahí está. Y en la gráfica el intervalo abierto viene a ser de esta forma. O sea, un círculo, pero todo está así sin rellenar. Y en forma de conjunto viene a ser el signo menor. A menor a X, menor a B. En los semiabiertos, uno de ellos es cerrado, el otro es abierto. Cuando es cerrado, se utiliza el signo menor o igual. Acá está. Y cuando es abierto, se utiliza el símbolo menor. Acá está el símbolo menor. Acá le hemos puesto al contrario. Este es abierto, cerrado. Si acá es abierto, es menor. Y si acá es cerrado, es menor o igual. Antes de hacer algunos problemas de las situaciones empleando intervalos, vamos a ver un poco de la parte, digamos, de razonar para hallar este intervalo. Por ejemplo, acá me dice si 2x más 1 pertenece al intervalo cerrado menos 5 y al intervalo abierto 4. Determinar a qué intervalo pertenece x. Lo que vamos a hacer nosotros primero es ubicar el intervalo. Entonces ubicamos nosotros el intervalo. A ver, lo ubicamos de esta forma. Le ponemos acá menos 5, y acá le ponemos 4. Esto viene a ser el intervalo cerrado, ¿verdad? El intervalo cerrado. Entonces trazo la línea, así de esta forma, y acá viene a ser el intervalo cerrado. Y este es el intervalo abierto, porque el intervalo abierto se simboliza así. Entonces trazo la línea, y acá le pongo el intervalo abierto. Muy bien. Ahora, después de colocar los intervalos, vamos a resolver lo que nos pide ahí calcular. Ahí está. Intervalo cerrado, intervalo abierto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es colocar estos valores acá. Menos 5. Y por acá le ponemos 4. Pero cuando es cerrado, el símbolo viene a ser menor o igual. Cuando es cerrado, es menor o igual que la variable x. Y cuando es abierto, simplemente signo menor a 4. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es buscar el valor de x. Pero acá te da una condición, 2x más 1. Entonces, acá vamos a colocar la condición 2x más 1. Si no hubiera condición, simplemente le ponemos x. Entonces acá sería, esta condición le ponemos 2x más 1. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver. Primero vamos a pasar este número que no tiene variable al otro lado, pero con el signo cambiado. Lo vamos a pasar acá y también lo vamos a pasar acá. O sea, va a resultar de esta forma. Menos 5, cambio de signo, menos 1. Menor o igual, solamente ya me queda 2x menor al número 4, y esto paso con signo cambiado. O sea, este 1 más 1 pasa a ambos lados con el signo cambiado.
Realizo la operación. Signos iguales se suman. Sería menos 6 menor o igual a 2x menor a 4 menos 1 es 3. Ahora, sabemos que acá está multiplicando. Entonces este número 2 va a pasar a dividir a ambos lados. Entonces va a quedar de esta forma. Menos 6 sobre, esto pasa a dividir, menor o igual, solamente me queda x menor a 3 sobre 2. O sea, el número 2 pasa a ambos lados. A dividir porque acá es una multiplicación. Aquí es una división exacta. Es menos 3 menor o igual a x menor a 3 medios. 3 entre 2 es 1,5. Muy bien. Entonces me dice a qué intervalo pertenece. Por lo tanto, pertenece al intervalo. En este caso, este menos 3, acá es menor o igual, sería el intervalo cerrado de menos 3 hasta el número 1,5. Pero 1,5 viene a ser el intervalo abierto. Y el intervalo abierto se simboliza así. Y eso sería el resultado final. Vamos a la pregunta número 2. Dice, el ancho de un rectángulo mide, esto viene a ser el ancho, mide el intervalo 4,9. Pero es intervalo cerrado, el ancho. Y el largo mide 7,12. También intervalo cerrado. Ahora, sabemos que en el rectángulo este lado va a ser igual a este lado, ¿verdad? Entonces, acá sería lo mismo que este valor. Intervalo cerrado de 4 a 9. Y acá sería el intervalo cerrado, igual que este valor, de 7 a 12. Pero dice, calcular el perímetro, dice. Calcular el perímetro mínimo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ubicar los puntos, que viene a ser de esta forma. Ubicamos los puntos, trazo la línea para el primer intervalo. Ahí está. Ahora, y voy a ubicar 7 con 12. Acá está el número 7 y acá está el número 12. Ambos son intervalos cerrados. Acá está el intervalo cerrado y acá está el intervalo cerrado. Muy bien. Trazamos la línea. Eso viene a ser la gráfica del largo del rectángulo. Ahí está. Tenemos la gráfica del largo del rectángulo. Ahora, al frente vamos a hacer otra recta, pero ubicando 4,9. Ubicamos acá, hacemos la recta. Ahí está. Y ubicamos 4,9. Acá sería el número 4 y acá estaría el número 9. También es cerrado. Ubicamos intervalo cerrado, ubicamos el intervalo cerrado. Muy bien. Ahí tenemos el intervalo cerrado de 4,9. Pero, ¿qué me pide la pregunta? Me pide el perímetro. Sabemos que el perímetro es la suma de sus cuatro lados, ¿sí o no? Pero te pide el mínimo valor. Entonces, cuando es el intervalo cerrado, cuando es cerrado, se considera el signo menor o igual. Menor o igual. Entonces, si se considera menor o igual, el mínimo valor en este caso, el mínimo es igual a 7. Y el máximo es igual a 12. ¿No? Porque es menor o igual. Entonces, acá también es cerrado. Entonces, el mínimo es igual a 4 y el máximo es igual a 9. Entonces, como te pide el mínimo valor, ¿qué quiere decir? Que de acá hasta acá vale 4, ponemos vale 4, de acá hasta acá es lo mismo, vale 4, y de acá hasta acá, ¿cuánto valdrá? Te pide el mínimo valor, es 7. Entonces de acá hasta acá es 7 y de acá hasta acá es 7. Entonces, mi respuesta final me dice el perímetro mínimo. El perímetro mínimo. Aquí va a ser igual el perímetro mínimo. Hemos sacado el mínimo valor de cada intervalo. Sumamos 7 más 7 más 4 más 4, ¿verdad? Entonces la suma viene a ser 22. Y eso vendría a ser el resultado final. Muy bien, vamos a continuar con algunos ejercicios más.